live con todas aquellas personas que ustedes crean que les pueda interesar bastante este tema sobre la seguridad en las redes sociales y en la navegación en general. Un abrazo a todos los que están por ahí llegando, se van conectando con este live. Creo que estamos listos y Fabián también ya está desde otro punto de vista de las herramientas y un poco más específico en lo que respecta a la seguridad. Entonces vamos a esperar a que Fabián pueda conectarse y que esta vez sí nos podamos ver muy bien para poder llevar a cabo esta conversación. Mientras tanto, todos ustedes bienvenidos. Ahí está nuestro tema. Está Fabián Valero, quien es ingeniero de ciberseguridad, magíster en dirección de proyectos tecnológicos y justamente es voluntario en la Fundación Forjando Ciberseguridad, que son quienes nos están acompañando el día de hoy. A ver, vamos a ver. Por aquí llega un comentario que es bien interesante, un chévere pensar en voz alta que hace David y dice que es un interesante tema para reflexionar, no solo como papás, todos tenemos algún niño o adolescente cercano que deberíamos orientar y eso sí es totalmente cierto. Seguro más de uno de los que están aquí conectados tiene algún menor de edad dentro de su núcleo familiar y pues esto es muy importante para que todos justamente podamos conocer y sobre todo muchos pequeños que ahora están detrás de YouTube, que es una plataforma que les ha permitido a muchos pues contar su vida a través de videos, algunos largos, otros cortos, y que sobre todo los niños, los chicos que están ahí conectados haciendo todo este tema de videojuegos, pues también son demasiado amantes de este tema. Bueno, ahora sí, Fabián, ¿cómo estás? Hola. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo te va? bien, 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 bien. Listo. Por fin, pensé que no le íbamos a lograr, ya me estaba asustando. No, no te preocupes, discúlpame ahí los retos técnicos, pero esto siempre pasa. Pasa, 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 pasa. ¿Está Bueno, bien? Sí. Fabián, bienvenido a este Instagram Live, a este chévere pensar en voz alta. Fabián es ingeniero de ciberseguridad y también magíster en dirección de proyectos tecnológicos y por supuesto es voluntario justamente de la Fundación Forjando Ciberseguridad. Tenemos un reto y es que ya hablamos justamente ya Luisa nos dejó conocer algunos de los retos que enfrentamos cuando estamos en la navegación y en las redes sociales. Lo hablábamos de los niños, pero al final reflexionábamos que es algo que nos puede pasar absolutamente a todos. Los niños Así es. pueden estar un poco más en riesgo, pero es algo que nos puede coger a todos por sorpresa. Para Así es. iniciar, eh, hay muchos que se preguntan, bueno, pero si los niños son como tan el punto, tal vez a los que más acuden, ¿pueden los niños en algún momento navegar de forma segura? Pues sí, los niños pueden navegar de forma segura, pero fundamentalmente pasa como todas las cosas que hay en el mundo, y es que los niños necesitan de un adulto. Y así como en el mundo físico necesitan un adulto para cruzar una calle, para empezar con las actividades que nunca han hecho, así sea un deporte, ningún niño empieza a jugar fútbol porque sí, siempre hay alguien en la mano que lo está ayudando. Puntualmente funciona igual en el mundo virtual. El problema de esto es que nos hemos saltado ese paso, porque el decir que hay hoy por hoy entre los padres es que los niños la tienen clara con la tecnología, ¿no? Entonces, como la tienen tan clara con la tecnología, pues entonces creemos que como adultos no tenemos que acompañar ese proceso. Y evidentemente, pues sí hay formas de navegar seguro, pero requiere un acompañamiento de una persona que conozca cuáles son los riesgos que puede ver alrededor de eso, ¿no? Bien, hablando desde el punto de vista de seguridad, justamente, ¿cuáles son esos riesgos? O sea, ¿qué cosas deben estar alerta los padres de familia bajo ese análisis que acabas de hacer? Que muchos dicen, mi hijo sabe más que yo de cómo entrar y cómo usar Exacto. Instagram, de cómo usar Facebook, de cómo navegar. Si yo le pido que, si algo que no sé hacer X cosa, ellos ya no le preguntan a los papás, sino van y buscan de una vez en Google cómo hacer X o Y cosa. Entonces, ¿qué Exacto. tienen que saber los padres sobre seguridad a la hora de la navegación? Bueno, pues miren, los padres tienen que saber que hay unos temas de privacidad que claramente se están viendo violentados hoy por hoy. La información de las personas claramente es comercializada para poder
para poderle poner publicidad, para poderle, digamos que, meter un mejor contenido entre la navegación, meterle un mejor contenido que lo perfile de acuerdo a las necesidades que él quiere. Entonces, pues hay que tener cuidado porque justamente, miren, asociado a la privacidad, por ejemplo, redes tan populares como TikTok ha sido sancionada por más de 5 millones de euros, solamente por coger los datos de menores y utilizarlos para cosas que no debían. Entonces, pues los padres que deben saber que esto está pasando y que está creciendo. Es una bola de nieve que día tras día se está volviendo mucho más peligrosa. Eh, Otro tipo de cosas que los padres tienen que ser conscientes que está pasando es que hay grupos denominados, digamos que son seguidores de temas de niños, y específicamente se reconocen con las siglas MAP, Minor Attracted Person, como que son personas que les gustan los menores, y así se definen. De hecho, tienen un movimiento en redes así como el movimiento LGTBI, todo ese tipo de cosas que les tienen que sus derechos deben ser permitidos, ¿no? Y no deben ser violentados. Hay un grupo de personas en redes, y tal cual la cara que me estás haciendo es la cara que hacen muchos padres cuando les contamos que esto existe y que a veces no sabemos qué está pasando, ¿no? Hay un grupo de personas que les gustan los menores y que específicamente van por ellas. Más o menos el 30% de las cuentas que hay en Instagram y que hay en TikTok son de pedófilos, que me escuchen bien los que están aquí conectados. El 30% de las cuentas que están conectadas en Instagram y en TikTok es de pedófilos. Y recuerden que el 70%, más o menos bueno, esas son unas estadísticas que dan por ahí Comscore, que es el que mide redes, más o menos entre el 70 y 75% de los usuarios de redes como Instagram y TikTok son usuarios entre los 13 y los 19 años. Así que tiene pues todo el sentido del mundo que haya un montón de atacantes ahí detrás de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, pues la invitación a los padres es a que conozcan que este tipo de riesgos existen, que están pasando, que están creciendo, y que si no conocemos eso, pues finalmente podemos exponer a unos riesgos a nuestros menores bien, bien importantes, y lo vemos aquí en la fundación. Miren, a diario nos llegan un montón de correos pidiendo ayuda sobre ciertas situaciones que a veces desde el área de nosotros técnica, lo único que les podemos decir es pues no podemos hacer nada más porque no podemos bajar esas fotos, no podemos mover esa información, eso está en internet y eso es de todos y para siempre, ¿no? Entonces pasen allí a esta otra área que es con María Luisa, que es con todo su equipo de psicología, como para fortalecer todo ese tema familiar, de emociones y todo eso, ¿no? Entonces, pues hay un montón de riesgos. Hay algo muy particular que tú acabas de decir y es que lo que se sube o lo que uno sube es muy difícil bajarlo o desaparecerlo, porque después de que está arriba, y yo creo que la gente recordará que hay, por ejemplo, en el caso de Twitter, a veces se arman como unos problemas gigantes en Twitter por un tweet de hace, no sé, 5 o 7 años que no sé, pero ¿cómo Sí. sacaron eso? Bueno, existe una herramienta que le deja a uno encontrar esos tweets, o Ujú. alguien que sube 10 segundos un tweet y dice, uy, no, me equivoqué, lo va a bajar, pero pues ya Ya quedó. miles de personas lo vieron, le tomaron foto, hicieron muchas cosas con eso. Y los papás se preguntan en este momento, bueno, con esta información que tú nos acabas de dar, que creo que a más de uno nos toma por sorpresa y uno nunca se imagina justamente que todos estos riesgos están tan presentes, dicen, mi hijo tiene redes sociales y con lo que usted me acaba de decir, pues básicamente uno queda pegado al techo, como dicen los papás, pero pues decirle que la cierre no es una opción, porque Así es. es entrar en un conflicto de frente con ellos y decirles, no, cierre su canal de YouTube y cierra todas sus cuentas y sus redes sociales, no es una Ujú. opción. Entonces, ¿qué sí es una opción teniendo en cuenta toda la información que nos acabas de dar? Miren, yo creo que esto es un proceso. Hemos identificado claramente que el proceso inicia como hasta los 8 o 9 años, donde yo como padre sí tengo el control de todas las decisiones en mi hijo o hija.
ahí es donde yo puedo tomar las decisiones y decirle aquí no entras o aquí sí entras. Y digamos que no hay, bueno, en la mayoría de casos no hay tantas restricciones cuando están bien establecidos los límites. Y digamos que ahí es donde uno debería construir o los padres deberían construir esa higiene digital que deben tener los menores. Y es cuidar su privacidad, su confidencialidad, no exponerse demasiado. Eso se hace en el momento en que yo tengo control del menor. Y eso pasa desde muy pequeños. No somos partidarios de decir, aunque sean pequeños, quiten la tecnología de los niños. Jamás decimos ese tipo de cosas, sino que utilicen la tecnología explotándola de otra manera. Es decir, que no consuman contenido, sino que siempre traten de ejecutar algo con la tecnología. Es decir, que no estén todo el día ahí en TikTok viendo videos, consumiendo, sino que con la tecnología hagan otro tipo de cosas. ¿Sí? Algo que los permita ejercer su creatividad y ese tipo de cosas. Entonces, Lego tiene un montón de cosas, etcétera, etcétera. Así hay un montón de aplicaciones que les implica hacer cosas a los niños. Entonces, de pequeños lo que les decimos es, a los padres usted tiene que ejercer unas acciones restrictivas y educarlos sobre la privacidad y la confidencialidad. Ya cuando son más grandes y donde tocas lo que decías que, ¿cómo le digo yo que cierre pues un canal? Eso no está del todo definido cómo se podría hacer, yo creo, pero sí creemos que debe haber un acompañamiento que es como después de los 10 años, hemos visto como entre los 10 y los 12 años empieza como a haber ciertas libertades, a los 13 años se supone que es cuando deberían solamente crear las distintas redes, es el perfil de edad que permite iniciar redes sociales, 13 años, antes no deberíamos estar hablando ni siquiera de esto, ¿ya? Y si es hacia adelante de los 13 años, pues debería haber una acción de supervisión. Y esa supervisión pues tiene que ir muy ligada a un adulto, porque es que, de nuevo, un joven que tenga, no sé, 50.000 seguidores, 100.000 seguidores en su cuenta y tiene 15 años, pues finalmente es un menor, él no sabe todavía cómo controlar todo eso que puede pasar alrededor de él, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros les decimos siempre a los padres es que ejerzan una supervisión y hay muchas maneras y mecanismos de hacer supervisión sin espionaje, ¿sí? Supervisar no significa espiar, ¿listo? Porque Ok. eso está también tipificado como un delito y evidentemente hace parte de cada joven que tenga su intimidad, ¿no? Entonces, siempre les decimos como controlar sin espiar, súper importante, pero siempre debe haber un adulto para poder guiar, un adulto para poder guiar. Y ahí las recomendaciones son, existen muchos mecanismos tecnológicos, pero fundamentalmente el diálogo es lo fundamental, ¿no? O sea, realmente si no hay diálogo familiar, si no existe como esa comunicación, pues es muy difícil. Entonces, en los pequeños, siempre el esquema de bloqueo, si antes de los 13 años tiene redes o algo así, pues de hecho están infringiendo las políticas, no debería ser. Y más allá de los 13 años, pues debe haber una supervisión. Como lo decía María Luisa, en Colombia los que más se suicidan según medicina legal son los niños entre 10 y 18 años en medicina legal. Eso lo pueden consultar, es público. Y eso tiene que ver claramente con lo que está pasando en el mundo digital. Es que eso no existía hace un par de años. El fenómeno de las redes sociales, tú nos estás hablando también de herramientas y de los controles que se pueden tener, pero muchos padres de familia, una vez más, los niños o los adolescentes suelen ir un paso adelante en tecnología y los papás son como cuatro pasos atrás en el tema de Sí. la tecnología. Entonces, ¿cómo pueden ellos llegar a esa seguridad de pronto personas que se encuentren con niños entre 8, 9, 10 años que ya las redes sociales como que les están atrayendo un poco más, que se están dando cuenta Ujú. que en YouTube sus compañeritos tienen canales o que se pueden hacer más cosas en las redes sociales, en TikTok sobre todo los videos atraen muchísimo por lo divertidos, por lo Ujú. virales que se vuelven y demás. Los padres de familia, ¿existe alguna herramienta que puedan tener en cuenta que de pronto les ayude un poco más a ese control y a conocer sobre la tecnología que usan sus hijos?
Miren, la herramienta yo siempre les digo en las charlas que damos a padres y cuando vamos a instituciones y eso, y la herramienta es desacomodarse de lo que saben. Entonces, nosotros les decimos como les gusta Internet, papás, les gustan las redes sociales, papás, y nos sorprende que muchos nos digan, no, a mí ese tema como que no me gusta. Pues de nuevo les preguntamos si le interesa a sus hijos, les preguntamos, ¿realmente les interesan sus hijos? Internet y las redes sociales hacen parte de la vida de sus hijos. No se pueden, no las vamos a poder alejar jamás. Entonces, el mensaje y la herramienta principal que hay es que usen ese tipo de cosas. ¿Quiere mi hijo tener TikTok? Pues venga, yo me meto a TikTok y miro cuáles son los riesgos, qué tipo de contenido, y pues miro a ver qué puedo hacer. Así como cuando lo voy a mandar al colegio por primera vez solo y le entrego las llaves de la casa, el papá siempre ha analizado, la mamá siempre ha analizado las 10.000 variables de riesgo que pueden haber. Que el bus no le pase, que no sé qué, que la ruta no lo dé. Igual pasa en el mundo virtual. Si yo no conozco cuáles son los riesgos a los cuales puede estar mi hijo, mi hija expuesto, pues no lo puedo tirar allá como que hágale porque como la tienen clara en temas de tecnología, pues hágale usted y después yo miro a ver si puede ser o no peligroso cuando ya están temas de depresión o ansiedad. Entonces, el mensaje aquí es siempre utilicen las herramientas. Yo siempre les pongo un ejemplo y fue cuando utilicé por primera vez Snapchat. Eso para mí fue terrible porque yo no entendía para qué servía Snapchat, me parecía inoficioso, una aplicación mal hecha. Y por allá me empezaron algunos a decir, unas sobrinas me decían, pero venga, ¿y esto cómo es? ¿Para qué sirve? El tío de la tecnología, ¿no? Y yo ni siquiera sabía cómo funcionaba Snapchat, pues ¿qué me tocó hacer? Conectar eso, tomarme una foto con los stickers, bueno, entender cuáles eran los riesgos que podían haber para poderles ayudar. Entonces mi invitación siempre es desacomódense de lo que saben, desacomódense de lo que saben y hagan un esfuerzo en entender que esto hace parte de la vida de ellos y no se los vamos a poder sacar, pero como adultos responsables que somos, tenemos que estar ahí para guiarlos. Muchos padres de familia o muchos adultos en casa que viven con niños pequeños, no necesariamente tienen que ser los papás, pueden ser los tíos, los abuelitos, le tienen una fe tremenda al control parental. O sea, le confían toda su revisión de pronto de navegación, toda la seguridad de navegación de los menores de edad al control parental. Hablemos de esta función, cómo funciona y hasta qué punto es efectiva. Pues mira, como tú lo acabas de decir, es solamente un control. El control parental es un control, pero existen para yo, para un riesgo, para yo un riesgo que pueda tener, pueden haber múltiples controles. Entonces, pues yo tengo que ver qué es adicional a lo que tengo que hacer. Si con un único control me sirve, pues genial, magnífico. Póngale el control parental ahí de Windows, del antivirus y quédese tranquilo, pero los riesgos van mucho más allá de eso. Por ejemplo, ahorita en cuarentena han aumentado el consumo de videojuegos, por ejemplo. Eso no es un secreto para nadie. Se la pasan jugando, pero resulta que ahora quieren tener el traje no sé qué, quieren tener el diamante, quieren tener el no sé qué, y entonces necesitan poner una tarjeta de crédito. ¿De acuerdo? Entonces, exacto. Entonces, cuando ya llega a esos niveles es cuando, pues, el control parental no me sirve porque yo, pues, ¿cómo el control parental le va a solucionar que le saquen la tarjeta de crédito de la billetera? Pues, evidentemente, eso se soluciona con otro tipo de cosas, que es el diálogo. Bueno, hay otros mecanismos. Entonces, Los límites. siempre, exacto, cada riesgo tiene unos controles asociados y lo que hay que validar, y para eso es que pues existen personas como nosotros que nos dedicamos a decirle, mire, estos son los diferentes controles para ciertas edades, para ciertos juegos o para ciertos problemas, haga esto, esto y esto. La idea es que los papás sean conscientes de que los deben conocer para poderlos hacer. Entonces, confiar en un único control toda la seguridad de los hijos, en seguridad eso no existe. De hecho, la seguridad dentro de lo que nosotros hacemos ni siquiera existe. La llevo a unos límites tan pequeños que quizás son imperceptibles, pero no es que desaparezca. Igual como en el mundo físico, si yo le pongo a mi carro una película de seguridad para que no le rompan los vidrios, pues eso no impida que en algún momento le vayan a romper los vidrios y se roben la cartera. Eso es un control que le va a hacer más difícil al ladrón las cosas. En ciberseguridad con los niños hacemos lo mismo, les ponemos varios controles
para que los atacantes tengan un camino muy difícil y muy largo que recorrer a tal punto que se aburran y digan, no, mejor me busco otro objetivo. ¿De acuerdo? Bien, hay un comentario que nos llega aquí que me parece bastante importante que pudiéramos reflexionar sobre él y es el que hace monsalve.music. Dice, para los padres la última niñera en casa es el smartphone que se dedica a entretener a sus hijos mientras ellos están trabajando. Seguramente eso Sí. está pasando mucho en estos momentos. Dice, el problema es que en las redes sociales no hay ningún tipo de censura. Entonces, ¿qué llamado se le hace a los padres de familia, abuelitos, incluso tíos, que deciden dejarle el smartphone o la tablet a los niños para que puedan entretenerse ahí, evitando que lloren, evitando que corran por todo el apartamento y sea un caos mientras los papás están ocupados? Sí. Hay algunos que dicen como, no, esto ya se me salió de control, yo siento que ya no lo va a poder controlar, y otros que están empezando y aún tienen tiempo como de controlar la situación. ¿Qué consejos se pueden dar para estos dos tipos de momentos? Sí, pues mira, yo siempre digo que yo a veces no me meto mucho en estas discusiones porque esto hace parte más como del área de María Luisa, pero realmente, porque tiene que ver como con patrones de crianza, Desarrollo, pautas sí. de crianza, desarrollo, bueno, hábitos, todo ese tipo de cosas que los escuché hablar. Desde el punto de vista de tecnología, mi invitación personal es, de hecho, tenemos un webinar tenemos tenemos un Aló, webinar sí. en un mes sobre la niñera tecnológica. De hecho, lo tenemos publicado porque ese es un tema que está afectando. La ausencia de tiempo de los padres, pues tome esto y hágale, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de tecnología, miren, mi única recomendación, y se los digo de todo corazón porque me ha tocado enfrentarme a unos casos muy, muy tristes con niños pequeños, grandes, bueno, en fin, es que a todos los dispositivos pues traten de ponerles varios controles. Hay miles de tutoriales, nosotros hacemos asesorías gratuitas, por eso no cobramos. Contáctenos y les ayudamos a asegurar sus dispositivos. Pero fundamentalmente, siempre traten de entregar esos dispositivos tecnológicos a los niños. Si necesitan que estén ocupados en algo, pónganlos a que sean aplicaciones que no sean de consumo, insisto mucho en eso. Que no sean solo que vean y vean YouTube, por ejemplo, que consuman y consuman y consuman. De hecho, si son muy pequeños, deben ponerles, por ejemplo, YouTube Kids. No debería estar permitido YouTube con ese montón de YouTubers que a veces no tienen contenido pues para niños y que se catalogan para niños porque se disfrazan con una peluca, una cosa así, y de una vez YouTube los pone, el algoritmo los pone como para niños. Entonces pónganse a mirar ese tipo de cosas y si les preocupa, pongan un control que es, por ejemplo, solo que puedan ver YouTube Kids. Ujú. Esas serían las cosas, como que siempre tengan la tecnología, pero para que la utilicen para algo, para que tengan que hacer algo diferente a solo consumir y consumir. Es como la invitación que yo siempre les hago. Igual en los videojuegos, hay consolas que no les implica solamente estar ahí sentados dándoles, sino hay consolas en las que les permite moverse, son de bueno, que tienen que hacer ejercicio, a toda hora tienen que estar interactuando con el juego y no solamente ahí sentado, pues, oprimiendo un botón. Bien, ya para terminar este live, hay algo que me gustaría analizar contigo, que también lo analizábamos con Luisa, y es hasta qué punto incluso los padres de familia pueden llegar a poner en riesgo a los menores de edad a través de las fotos que publican en sus cuentas. Y no sé si conoces un caso o algo que nos ayude a aterrizar estos temas, porque uno siempre ve muy lejana esa posibilidad de, pero pues yo puedo subir una foto de mi hijo mientras lo baño en la tina, o yo puedo subir una foto de mi sobrina corriendo en ropa interior por el apartamento, o cosas que uno a veces normaliza mucho y uno dice, pero yo no le veo ningún problema, yo sé qué personas me siguen en Facebook y lo tengo súper cerrado, lo tengo, pero esto puede llegar a poner en riesgo a los niños. ¿Cuáles son esos riesgos que uno como adulto, sin querer y desconociendo, puede llegar a hacer o a poner a los niños en redes sociales? Sí, miren, hace un mes específicamente, hace como 2 meses específicamente, empezaron a proliferar unos perfiles en redes sociales que se hacían llamar los justicieros en Australia. Y eran todas estas personas que, sabiendo del riesgo que pueden tener los niños, niñas y adolescentes por la exposición de sus padres,
lo que hacían estos justicieros es que se metían a las redes sociales de los papás, los hackeaban puntualmente, se metían a las redes, les quitaban tarjetas, o sea, su vida digital se las volvían un caos, realmente les publicaban un montón de información que era confidencial, etcétera, etcétera, eh, porque digamos que la premisa de ellos es que debían entender que era un riesgo para las personas, ¿no? Y más para niños menores. Entonces era como un tema en este campo de ciberseguridad hay como unos que son como hacktivistas, ¿sí? Así Ujú. como Anonymous que a veces hace cosas que, que no debería hacer. Entonces estos justicieros hacían lo mismo. Las personas que publicaban información de los menores con la cual eso podía llegar a portales de pedofilia o a portales de información con la que se pudiera traficar con esa información de alguna manera de los adultos, ellos mismos se encargaban de volverle la vida digital eh, un cuadrito. Un Entonces, caos. esos son cosas que pasan. Hay muchos casos muy tristes que han terminado en temas de suicidio. Casos como el de Amanda Todd en Canadá, el caso, por ejemplo, el caso la fundación, se me olvida en Chile. Bueno, en Chile hay una fundación muy, muy, muy cercana que también tiene unos casos alrededor de la exposición que hay sobre los niños en la tecnología y que terminó en un tema de profunda depresión al punto que una niña que hacía música, que no tenía problemas escolares, ni con su familia, ni con sus hermanos, en 2 días se suicidó. Entonces, pues es una invitación también de pronto a los padres que están escuchando, que sepan que esto es muy real, no porque se llame mundo virtual, es virtual. Créanme que cuando esto se les vuelve real es un infierno y realmente muchas, muchas familias a veces ni logran salir de esto, es muy difícil. Entonces la invitación es a que antes de que tengan un problema de esos, piensen en su privacidad, piensen en su confidencialidad, y piensen que no hay nada más real que el mundo virtual, realmente. Bueno, Fabián, gracias por este tiempo, por acompañarnos en este Instagram Live, por dejarnos conocer pues todos esos riesgos a los que tal vez los niños puedan estar un poco más ahí en el borde, pero que no impide que los adultos también podamos estar ahí cuando creemos que sabemos perfectamente qué hacemos y qué montamos y cómo lo decimos y quienes nos siguen, pues también podemos caer en este tipo de trampas. Y por supuesto que lo más importante es que los niños, si van a empezar como su vida digital de navegación y demás, pues también tengan un acompañamiento de un adulto que pueda Así es. conocer mucho más de cerca todo lo que ellos hacen. Fabián, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alejandra, por la invitación. Que Bueno, estés muy bien. y así llegamos al final de este Instagram Live. Gracias a todos por conectarse. Espero que hayan podido disfrutar de estas dos charlas con Luisa y con Fabián desde dos puntos de vista muy diferentes, pero que al final se encuentran sobre la importancia psicológica de entrar a los niños en las redes sociales desde muy temprano, el impacto que esto ocurre, por supuesto también de ese acompañamiento y la importancia, los dos nos resaltaron muchísimo esos dos puntos de vista y para finalizar pues las responsabilidades que tienen los mayores de edad o los adultos en casa con esa navegación. Gracias a todos por conectarse, mañana nos volvemos a encontrar aquí a las 11 de la mañana a través de la @radiónica FM, esto es Chévere Pensar en Voz Alta y mañana vamos a estar hablando sobre los alivios financieros de cara al COVID-19.